Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:10 así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa es la palabra del Señor. Bueno, cuando hablamos de Apocalipsis, de este libro que al traducirse básicamente viene a ser una revelación, porque eso significa la palabra Apocalipsis en nuestro idioma, en nuestro contexto, nosotros entendemos que de alguna manera, tal y como lo dice Juan en el capítulo número 1, vamos a recibir de parte de Dios una visión de las cosas que van a acontecer, y como dice el libro de Apocalipsis, de las cosas que van a acontecer pronto. El libro de Apocalipsis es una revelación, es una entrega, es una visión de Dios para que nosotros, sus hijos, en los posteriores tiempos, podamos estar atentos por esta clase de situaciones que ya están advertidas en el libro de Apocalipsis y que poco a poco se están cumpliendo frente a nuestros ojos. El apóstol Juan, que es el escritor de este libro, le toca construir o escribir este libro en una época bastante crítica, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que nos encontramos en un contexto histórico. Cuando Juan escribe este libro, por ahí por el 93 o 95 después de Cristo, era una época bastante complicada, pero no para todos. Cuando yo hablo de un contexto crítico, de una época crítica, me estoy refiriendo básica y exclusivamente crítica para los creyentes. ¿Por qué se lo digo? Porque el Imperio Romano, que era el imperio que gobernaba en aquel entonces toda la nación de Israel y gran parte de su extensión y de su territorio alrededor, tenía como gobernador a un emperador llamado Domiciano, a quien se le ocurre, ¿verdad?, por alguna revelación o por alguna instrucción, autoproclamarse Señor y Dios. Esta proclamación trae consigo un problema grave para los cristianos de aquel entonces, ya que básicamente los creyentes de verdad, los cristianos de verdad, los que habían conocido la revelación de Jesús, sabían y entendían y lo tenían arraigado en su corazón, que el único Señor y Dios de su vida y también de las nuestras tenía nombre y se llamaba Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. Por lo tanto, la autoproclamación de este emperador se convierte en un problema para la iglesia de aquel entonces, porque la iglesia sabía que esta autodenominación, o esta autoproclamación, mejor dicho, de Domiciano como Señor y Dios, contravenía la promesa y la exigencia que Dios había hecho a su pueblo, ¿verdad? De que no existiría otro Señor ni otro Dios, sino que dicen los mandamientos, ¿verdad? Jesucristo también lo dijo, un solo Señor, que existe un solo Dios, y a Él adorarás con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con toda tu alma. Esa era la instrucción. Y que viniese un gobernante a exigir no solamente que se le denominase como Señor y Dios, sino que también se exigiera que dentro de los templos y dentro de los cultos, no solo de la nación de Israel, sino que de todas las provincias hasta donde el Imperio Romano se extendía, se llevara adelante el culto de adoración a este emperador, traía problemas graves a la nación de Israel, especialmente a los creyentes. Este problema o esta problemática crítica, como yo dije en el principio, trajo consecuencias, porque los creyentes de verdad se colocaron en una postura rígida, en una postura intransigente, que es la postura que debería tener un cristiano de verdad cuando alguien intenta oponerse a nuestra fe, a nuestras creencias. Y es que básicamente no se doblegaron ante las instrucciones del emperador y eso trajo un problema grave a todos los creyentes. ¿Cuál fue ese problema? Que todos los creyentes que no quisieran someterse a la autoridad del emperador eran tomados detenidos y llevados a una cárcel. ¿Para qué? ¿Para sacarle una multa y después que volvieran a sus hogares? No, hermano. Eran llevados, eran literalmente tomados, torturados para finalmente ser muertos si es que no reconocían al emperador como su Señor y como su Dios. Por eso le digo que el contexto, la época en la cual Juan escribe esta carta, este libro, mejor dicho, esta profecía, es un contexto absolutamente terrible. Tenemos historia donde muchos de los discípulos fueron muertos, fueron lapidados, fueron quemados vivos, fueron torturados por causa del Evangelio. En nuestros días, afortunadamente, no ocurre así. Nosotros, por lo menos en nuestro país, tenemos bastantes beneficios y libertades como creyentes
para que ninguna persona, sea quien sea, autoridad o no, pueda venirse o darse el lujo de querer interrumpir nuestros cultos, por ejemplo. Si alguien viniera a interrumpirnos, nosotros podemos, y lo hacemos, ¿verdad?, ampararlo en la Constitución Política del Estado, que nos garantiza la libertad de reunión, por ejemplo. Nos garantiza la libertad de culto, nos garantiza la libertad de reunión. O sea, estamos llenos de garantías que nos permiten tener un evangelio bastante llevadero. Fíjese que cuando uno busca en las Escrituras y se encuentra con el contexto en el cual estaba Juan estaba encarcelado a causa de las persecuciones que yo le acabo de mencionar. Todavía no llegaba a su muerte. Juan tenía que vivir, ¿verdad?, un momento que Dios le permite para que pudiese escribir estas palabras, esta revelación que Dios le da. Y muchos de nosotros lo que hoy día necesitamos es que Dios nos vuelva a revelar su voluntad, a que Dios nos vuelva a mostrar lo que Él quiere para nuestras vidas. Fíjese usted que en el contexto bíblico, desde el Antiguo Testamento en adelante, nos encontramos con situaciones muy similares a las que le tocó vivir a Juan. Nos encontramos con muchos hombres de Dios, con muchos profetas, con muchos apóstoles, con muchos discípulos, que tuvo que ser encarcelado a causa del Evangelio. No fue encarcelado porque cometió un ilícito, no. Ellos, por mantenerse firmes en su fe, en sus creencias, fueron tomados y fueron llevados a la cárcel. Tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Jeremías. Tenemos el caso de Daniel, ¿verdad?, y sus amigos, que en una ocasión, por no querer doblegarse, ¿verdad?, de sus costumbres, de lo que Dios le había establecido, ¿verdad?, dentro de la ley, los toman, ¿verdad?, y los llevan al foso de fuego, donde, ¿qué buscaban? Encarcelarlos para finalmente quemarlos vivos. Es ahí donde Dios interviene y dice, no, estos son míos, estos están cumpliendo lo que yo les estoy pidiendo, por lo tanto yo los defiendo, yo los cuido. Entonces lo que nosotros, por favor, vamos analizando nuestra vida, nuestro contexto, nuestro caminar, porque es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Qué ocurre después con Daniel y con sus amigos? Nuevamente, por no querer doblegar su costumbre, por querer cumplir los mandamientos de Dios, vienen y los toman y los llevan ¿a dónde? Al pozo de los leones. O sea, son tomados, llevados presos, ¿para qué? Para que los leones se los coman vivos. ¿Qué es lo que hace Dios nuevamente? Interviene. ¿Para qué? Para tomarlo, rescatarlo y mostrar de que Dios es grande y de que cuida lo suyo. En el Nuevo Testamento nos encontramos con otras vivencias, como el caso del apóstol Pedro. ¿Se acuerda que por andar sanando por ahí en el nombre del Señor, lo toman, lo agarran a latigazo para finalmente llevarlo a una cárcel, para que viniera Dios una vez más y se glorificara, porque Él es Dios, mostrando milagros, mostrando revelación, mandando un ángel para que abriera las puertas de la cárcel y su discípulo finalmente saliera libre? Seguimos, tenemos el caso del apóstol Pablo, ¿verdad?, que nuevamente por causa del Evangelio es tomado, es llevado a una cárcel, y lejos de o fuera de comenzar a lamentarse, Pablo comienza a cantar alabanzas. ¿Qué es lo que ocurre por medio de la adoración de Pablo? Las murallas caen, Pablo es libertado, hay hombres que son salvados, porque hay muchos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del carcelero que dice, no, esto me va a costar la muerte? Y Pablo le dice, no tengas cuidado, están todos los presos ahí, mira, tú preocúpate de servir a tu casa, para que tú y tu casa puedan seguir los caminos, los mandamientos del Señor. Y así podemos seguir enumerando casos de gente que por causa de Dios, por causa de su palabra, cayó en una cárcel, cayó cautivo, para que Dios pudiese mostrar su poder y las cosas que tenía escondidas para revelarnos. Hoy día a nosotros no nos va a pasar eso. Olvídelo, nosotros no vamos a caer presos por causa del Evangelio. Porque la verdad de Dios no es una carga, no es un delito para nadie, por lo menos en nuestro país. A menos que usted vaya y agreda a alguien, ¿verdad?, a causa de Cristo por defender su fe, se vaya a las manos, golpea a alguien y lo metan preso. Pero eso no va a ser por defensa del Evangelio, porque el Evangelio no se defiende a las manos, no se defiende a los puños. El Evangelio no se defiende de esa manera. Por lo tanto, imposible que en nuestros días podamos caer presos por causa del Evangelio para que Dios nos venga a revelar algo. ¿Dónde está la clave? ¿En caer preso? No está ahí. ¿Dónde está la clave para que nosotros podamos recibir revelación de Dios? ¿Dónde está la clave para que nosotros podamos recibir milagro de Dios? ¿Dónde está la clave para que nosotros podamos recibir respuesta de Dios? Porque a veces hemos venido, ¿no? ¿Alguien ha venido a buscar sanidad hoy día?
¿La puede encontrar hoy día? ¿Alguien ha venido a buscar un milagro hoy día? Claro, pues lo puede encontrar hoy día. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de ayer, el Dios de la palabra, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos. En el mismo libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y soy el omega, soy el principio y soy el fin. O sea que Dios no tiene límites. Dios quiere sanar, ¿cuántos lo creen? Dios quiere libertar, Dios te quiere dar respuesta hoy día. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos que ir y caer preso para que Dios nos dé respuesta? ¿Tenemos que ir y hacer algo para caer en la cárcel para demostrar que somos hijos de Dios, para poder tener una revelación? No. Esto es más sencillo, pero a veces no nos damos cuenta. El apóstol Juan nos revela una de las más grandiosas maneras de poder recibir revelación y respuesta de Dios para nuestras necesidades. Y no tan solo para las nuestras, sino que también para otros. Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Después de aquí, después de este verso, desde el 11 en adelante, Juan empieza a escribir la revelación que Dios le dio para que nosotros hoy día pudiésemos saber qué nos espera el día de mañana, antes del retorno de Jesucristo. Aquí está la clave, estar en el Espíritu. Para recibir revelación, para recibir respuesta, para recibir sanidad, para recibir consolación, para recibir lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, hay que estar en Él. ¿Me sigue o no? Para recibir lo que Dios tiene, hermanos, para nosotros tenemos que estar en Él. Repita conmigo, por favor. Tenemos que estar en Él. Convénzase. Para recibir de Dios hay que estar en Él. Por favor, convénzase, créalo, aplíquelo. Para recibir de Dios hay que estar en el Espíritu. ¿Cómo puedo saber si estoy o no en el Espíritu? ¿Cómo puedo saber qué clase de persona soy yo? Porque yo no me voy a bajar de aquí diciéndole que usted tiene que estar en el Espíritu, gloria a Dios para siempre, los que quieren recibir palabra, listo, y me voy para mi casa y aquí no ha pasado nada. Porque usted va a pensar o va a meditar qué es estar en el Espíritu. Porque no todos nosotros por estar aquí estamos en el Espíritu. Porque no por el hecho de venir a una congregación, sentarnos, cantar, conocer alabanzas y repetirlas, o repetir oraciones, es sinónimo de que estamos en el Espíritu. Existen diferentes clases de personas. Y hay algunas que están y otras que no en el Espíritu. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, Pablo se encarga en una de sus cartas a los Corintios de manera magistral de interpretar y de mostrar y de dar las características de las diferentes clases de hombres y de mujeres que existen en nuestros tiempos, en los tiempos de Pablo y también en los tiempos nuestros. Pablo dice que existen tres clases de personas, tres clases de individuos, y da sus características. La misma palabra de Dios nos ayuda y nos revela cuáles son las características de cada uno de esos hombres. Lo que nosotros hoy día necesitamos para poder entender y comprender en qué situación estamos nosotros tenemos que hoy día realizar una acción que nos va a llevar a comprender en qué lugar estamos. ¿Y sabe cuál es esa acción? Es hacer una autocrítica. Porque cuando uno predica y la persona que está escuchando está pensando que las cosas que uno dice son para el que está al lado, son para el que está delante, son para el que está atrás, y no se dedica a autoexaminarse, estamos en un problema grave. Porque nunca va a poder recibir palabra de Dios. Esta palabra yo la preparé con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, la preparé para usted. Diga, esta palabra es para mí. Esta palabra es para usted. Y Dios le va a ayudar, porque a mí ya me ayudó cuando yo la preparaba. A mí ya me ayudó para poder entender cuál es mi postura y cuál es mi posición y cuáles son los métodos que yo voy a utilizar para comenzar a trabajar, para moverme hacia el lugar donde Dios quiere que yo esté. Pero también hay una posición, hay un lugar en el cual Dios quiere que usted también esté. Para eso, primero vamos a conocer qué clase de hombre y de mujer somos nosotros. Porque Pablo define al hombre con tres características principales. Él habla del hombre natural,
habla del hombre carnal y habla del hombre espiritual, que es en la situación en la que estaba Juan, el hombre espiritual. Por eso recibe revelación, porque Juan era un hombre espiritual. No le bastaba con caer en la cárcel, porque cualquiera podría caer en la cárcel por causa del Evangelio. Se lo repito, lo que mencionamos recién. ¿Eso le va a dar por defecto la capacidad de recibir revelación? No necesariamente. Entonces tenemos que comprender y visualizar cuál es nuestra postura. Pablo dice, pero el hombre natural, el primer tipo de hombre o de mujer, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso Juan las percibió, porque él no era un hombre natural, él era un hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ya? Ahí nosotros podemos identificar las características de un hombre natural, que piensa que las cosas del Espíritu son cosas locas. Bueno, y por ende no las puede entender. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, las cosas espirituales, las cosas del Espíritu, se disciernen, se comprenden de manera espiritual. En cambio, dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:15. De manera que yo, dice Pablo, yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. ¿Se fijan? ¿Se logró dar cuenta? Se identifican tres clases de personas, tres clases de hombres. En estos pasajes que nosotros leímos, Pablo divide al hombre en tres categorías. Estas categorías definen la forma en la que todo hombre y mujer finalmente en el futuro y también en el presente va a ser juzgado por el tipo de hombre, por el tipo de persona que es. No importa bajo ninguna circunstancia la organización religiosa a la cual nosotros pertenezcamos, porque finalmente nuestro destino en la eternidad va a depender de en qué tipo de categorías nosotros nos encontremos. ¿Me entendió? O sea, nuestro futuro, nuestra eternidad no la va a definir en qué iglesia nos congreguemos. Nuestro futuro, nuestra eternidad en el cielo, en el infierno, lo va a definir la clase de hombre que nosotros somos. ¿Soy un hombre natural? ¿Soy uno carnal o soy uno espiritual? Depende de donde yo estoy. Si Cristo viene por mí en este día o por usted en este día o mañana, depende en la posición, en la categoría donde yo esté, es el lugar donde voy a pasar la eternidad. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta que necesitamos autoevaluarnos? Que en situaciones como esta, cuando venimos a congregarnos y a escuchar palabra de Dios, nosotros no necesitamos estar pensando para quién es esta palabra, sino que tomar la palabra y llevarla a nuestros corazones. Aquí no hay espacio para estar pensando en los demás. Acá hay que utilizar la palabra para evaluarnos a nosotros mismos, para analizar en qué situación nosotros estamos, porque finalmente nunca vamos a crecer mientras estemos preocupados de para quién es la palabra. La palabra es para mí. Y el que quiere también la palabra va a ser para él. Pero si usted se preocupa de los demás, finalmente nunca va a tener un crecimiento. Miren, examinemos un poquito más en detalle estas tres categorías de manera súper rápida respecto de algunas características del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, porque yo necesito saber en qué categoría estoy para poder trabajar en mi mejora, para poder trabajar en mi crecimiento, para poder trabajar en condiciones que me permitan mejorar como hijo de Dios, porque yo no voy a mejorar para usted, para agradarle a usted. Si yo mejoro, como consecuencia va a mejorar nuestra relación, porque si yo mejoro para Dios, por defecto voy a mejorar para los demás. No sé si se entiende. Si yo mejoro para Dios, mejoro mi relación con Dios, automáticamente y por defecto voy a mejorar con los demás, voy a mejorar con mi familia, voy a mejorar con mi entorno. Porque esas son cosas que vienen añadidas. Buscamos el reino de Dios, buscamos su justicia y el resto de las cosas se añaden. Bueno, el hombre natural tiene ciertas características. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. El hombre natural
vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto y sus emociones son gobernadas ¿por quién? Por las cosas de este mundo. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales, no puede entender lo espiritual porque no son cosas racionales para él. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. El mundo del hombre natural, por supuesto que es limitado, es pequeño, por su propio entendimiento que es finito, y sus propios sentimientos. Fíjese que el hombre natural no puede entrar en el reino de Dios. ¿Me escuchó? El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Porque el reino de Dios, como dijo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, alguien natural, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha hecho una confesión de fe, alguien que no cree, que no tiene fe, que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, porque para él estas cosas son locura. Le pasó a Nicodemo, ¿verdad? Un hombre, un religioso que se acerca a Dios y no logra comprender esta realidad. Dice, ¿cómo voy a poder volver a entrar en el vientre de mi madre si ya soy una persona mayor? No entendió las cosas espirituales. Cristo tuvo que explicársela, como lo está haciendo hoy día con nosotros. Si yo soy un ser natural, que no he nacido de nuevo, que no creo en Jesús, hoy día tengo la posibilidad de decir, yo quiero entender, yo quiero esa locura. Yo quiero esas cosas irracionales, esas cosas que son difíciles de entender, esas cosas que para muchos son locura. Porque el Evangelio hoy día para muchos, y el milagro de Jesús para muchos, es un hecho todavía incomprensible, que no pueden entender. ¿Por qué? Porque son hombres naturales. Lamentablemente para ellos y para ellas no hay cabida en el reino de los cielos. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. No está en mis manos decidir quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Pero de acuerdo a la Escritura, el hombre natural no podrá hacerlo. Por eso le digo, hoy es una buena ocasión, no solamente para los que estamos aquí, sino que para los que van a ver después este video, esta palabra en las redes sociales. La persona que quiere recibir a Cristo va a tener la posibilidad de dejar de ser un hombre natural y pasar a ser partícipe o familiar nuestro en las cosas espirituales. ¿Se entendió lo del hombre espiritual? ¿Sí? Lo del hombre natural. ¿Se entendió? El hombre natural es la persona que no ha conocido ni recibido a Cristo, básicamente, o en grandes rasgos. El hombre carnal, y aquí nos metemos en problemas, porque la verdad que muchos de nosotros a veces hemos pensado, muchas veces, a veces en broma, a veces en serio, nos hemos tratado unos a otros de que somos carnales, ¿sí o no? Sí, pues no me va a decir que nunca ha pensado que hay un hermano que es carnal. Todos hemos pensado en eso, pues seríamos unos mentirosos si lo tratásemos de ocultar, ¿o no? Todos hemos pensado que hay alguien en la iglesia que es carnal, ¿sí o no? Bueno, ¿quién es el hombre carnal, de acuerdo a la palabra? ¿Cuáles son las características? Lo más importante, ¿seré yo un hombre carnal? Bueno, dice la palabra de Dios. Pablo dijo, de manera que yo, hermanos, está hablando con los hermanos, no está hablando con los inconversos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nosotros nos encontramos, hermanos, por todo el Nuevo Testamento, ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos dos tipos de hombres y de mujeres, porque aquí nos conviene que también sean las mujeres, porque no nos sirve que sea solo hombres, sino que hombres y mujeres. Nos encontramos con estos dos tipos de personas que son extremadamente diferentes, pero tienen una cosa en común, el carnal con el espiritual. Los dos son hijos de Dios. Los dos son nacidos del Espíritu. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, cuando Pablo habla a los cristianos en Corintio y les dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ellos estaban en Cristo, pero eran unos carnales. ¿Se entiende la diferencia?
Bueno, lo primero que nosotros tenemos que aprender de este pasaje que yo le acabo de mencionar es que el cristiano carnal es como un niño. Por eso que hay que tener cuidado y no estar apuntando o tratando de demonizar a un creyente que nosotros pensamos que es una persona carnal, porque es como un niño, que el cristiano carnal ha nacido de Dios, pero vive, lamentable y tristemente, fuera de los conceptos, de los márgenes del reino de Dios. No crece espiritualmente, características del carnal, del hombre carnal, no crece espiritualmente, no madura. ¿Cuántos dicen amén? Examinémonos a nosotros, déjese mirar para el lado, examinémonos a nosotros. El carnal, el hombre carnal, que conoce a Dios, que ha nacido de Dios, no crece espiritualmente, no madura y finalmente no se puede cuidar a sí mismo. El problema es que el cristiano carnal debe de haber ya pasado por esta etapa de su vida espiritual hace mucho rato, ¿ya? Es como un niño de la edad de, 5, 10 años, que todavía no puede escribir ni leer en una edad en que ya lo debería estar haciendo. Entonces, ¿es de preocuparse? Claro que sí, porque usted a los papás, cuando los llaman, ¿verdad?, en primero, en segundo básico, a una reunión en el colegio, y le dicen, ¿sabe? Su hijo todavía no sabe escribir, es de preocuparse, porque a esa edad ya todos lo saben hacer, ¿o no? No estamos muy convencidos, parece, pero es una realidad. A más de alguno, ¿verdad?, lo han llamado en alguna etapa, o tiene algún conocido, o conoce algún testimonio de alguien que un niño va en segundo, tercero básico, y comienzan a preocuparse en el colegio porque el niño no sabe escribir ni leer. Algún problema tiene. Por eso los llaman, ¿verdad?, y les colocan reforzamiento, les colocan alguna asesoría, ¿verdad?, de algunos especialistas, porque a esa edad ya es extraño que ese niño no crezca, no pueda escribir, no pueda leer. Bueno, si nosotros estamos en este estancamiento espiritual, nosotros debemos preocuparnos, porque los niños cristianos que todavía son carnales, nosotros necesitamos entender e identificar que en esa etapa de nuestra vida cristiana debemos estar creciendo. Cuando nosotros nacemos, todos somos de alguna manera carnales, y cuando nacemos de nuevo, esta carnalidad muchas veces persiste, porque nosotros empezamos a darnos cuenta de esa carnalidad. El problema es que nosotros equivocamos el camino, porque a la gente le decimos, venga a Cristo y su vida va a cambiar. Venga, reciba a Cristo, haga una oración, vaya, métase al agua, bautícese y su vida va a cambiar. Y esto no es magia. Esto no es magia, esto no pasa de un día para otro. Si usted viene a Cristo, confiesa, cree, usted va a comenzar un proceso. El problema, ¿sabe? No es de la gente, el problema es nuestro. Que nosotros le decimos, ahora que usted creyó, ahora se me cambia la ropita, deja de hablar así, se deja de peinar así, se deja de juntar con esta gente para que comience a ser como yo. Y lo que la gente tiene que hacer no es ser como yo, lo que la gente tiene que hacer es ser como Cristo. ¿Se entiende? Entonces el problema no es de las personas de afuera, el problema es nuestro. Que no hemos comprendido cuál es el real efecto y causa que provoca el Evangelio en las personas. Este es un proceso y nosotros somos unos atarantados que queremos que la gente que viene recién llegando tenga una estatura espiritual de alguien que tiene 10, 20 años en el Evangelio, que ni siquiera tiene estatura moral, si lo único que quiere es aparentar nomás. Porque una persona que tiene una estatura moral o un crecimiento espiritual, es evidente, es obvio que una persona que viene recién llegando no puede tener las mismas características que yo. Es obvio, o que usted. Eso es evidente, ¿o no? Pero nos convertimos literalmente en unos fariseos que lo único que queremos es lanzar inmediatamente la piedra para que las personas que vengan llegando, ¿verdad?, finalmente antes de que nazcan, antes de que crezcan, ya las tenemos matadas y sepultadas. ¿Por qué? Porque no son como yo. Y aquí nosotros no deberíamos querer que la gente venga a Cristo para ser como yo, porque yo estoy lleno de fallas. Porque usted está lleno de fallas y de errores. Por eso que es importante que nos examinemos. La iglesia tiene que ser un lugar de acogida para las personas que vienen enfermas, se puedan sanar, se puedan curar, puedan conocer al Dios de la gloria, al Dios de la palabra, al Dios que libera a las personas que caen en la cárcel, las libera de sus ataduras y de sus cadenas. Eso hace el Evangelio, ¿o no?
¿O nos equivocamos de congregación? Bueno, el problema con los cristianos de Corinto, que eran unos carnales, fue que después de varios años todavía eran carnales. Pablo expresó esto cuando dijo que manifiestas, o sea, no están ocultas, y aquí examínese, no miremos para el lado. Pablo dice que son manifiestas las obras de la carne. O sea, los carnales quedan de manifiesto porque no pueden esconder su carnalidad, o no la podemos esconder, mejor dicho. Porque yo todavía tengo mucho de carnal. Entonces, Pablo dice que son manifiestas las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que son manifiestas. Ve que Pablo hace un largo listado, cree que está yendo al supermercado, Pablo, no sé. Pero hace una lista larga de carnalidades que todavía están en nosotros. ¿Cuánto todavía tienen esas carnalidades? O cáspidas. Por ejemplo, dijo él, Pablo lo dijo. Aquí cuando salga la suya puede decir amén, con toda libertad, no se preocupe, aquí no nos vamos a escandalizar porque, como Pablo dijo, de todos los pecadores, acá está el primero, así que no se preocupe. Bueno, manifiesta, dijo él, las obras de la carne, no lo dilatemos más. Voy. Número 1, adulterio, fornicación, son manifiestas. O sea, no están escondidas. Inmundicia. ¿Cuánto inmundo hay aquí? Lascivia. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Pleitos. Oiga, estamos llenos de gente que anda peleando. Celos. ¿Cuántas mujeres, hombres celosos hay aquí? Celos. Iras. Los que se andan enojando a cada rato. Los enojones. Los enojones no pueden esconder su carnalidad, ¿sí o no? No, pues el enojón se le nota el tiro en la cara, po. Oiga, pues mamá, si le dije, ¿o no? Oiga, pues papá, si yo le dije que tenía que ser así, se enojó, se le notó, carnal. Porque las cosas de la carne son manifiestas, no se pueden esconder. Tampoco se pueden esconder. ¿Dónde quedé? En la ira quedé. Sigo. Oiga, Pablo se fue en la profunda. Sigo. Contiendas. Oiga, los contenciosos. Sigue Pablo hablando de las disensiones. Continúa con las herejías. No, esto no termina aquí. Porque a los carnales se le nota la envidia. ¿Cuántos envidiosos habemos aquí todavía? Los homicidios. Aquí se suman las borracheras. ¿Cuántos borrachos todavía siguen, verdad, proclamando el nombre de Cristo, pero siguen en sus borracheras? Las orgías. Y además termina rematando con esto, porque uno podría enumerarla y decir, a ver, un checklist de mi vida, a ver cuál de todas estas yo caigo, pero Pablo termina con esto, como raya para la suma, diciendo, ¿y saben qué más? Todas las cosas que son parecidas a esta también son carnales. O sea, como que si no fuera suficiente con la lista que hizo, termina diciendo que todas las cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, o sea, le estoy diciendo, como ya les dije antes, no era la primera vez que Pablo se los decía, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. O sea, usted dice, yo soy un hombre carnal, soy nacido de nuevo, soy hijo de Dios, me congrego, pero sigo siendo un carnal, igual me voy a ir al cielo, lo siento. Según la Biblia, los que practicamos tales cosas no vamos a heredar el reino de Dios. O sea, usted dijo, los carnales como son hijos de Dios tienen todas las ventajas. Bueno, según esto no. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. De manera que la carnalidad del hombre y de la mujer tiene o puede ser removida por medio de una verdadera conversión. ¿Cómo se remueve mi carnalidad? Convirtiéndome realmente en espíritu, en alma y también en cuerpo. Debe ser removida por medio de algo que nosotros pocas veces hablamos, de una obra santificadora. ¿Quién hace la obra santificadora? El Espíritu Santo. Nosotros constantemente estamos llamados a ser santos. Eso es la santificación. Usted viene a Cristo,
lo recibe hoy, Él va a gobernar en su corazón, Él va a hacerle renacer, Él le va a mostrar una nueva vida, pero esto no es algo que va de un día para otro, tampoco para nosotros. Esto tiene y va de la mano de una obra santificadora. ¿Ya? Yo no por bautizarme, por meterme al agua, voy a salir dejando de fumar, dejando la borrachera, porque, insisto, esto no es magia. Esta es una obra. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Es una obra santificadora. Por eso Pablo dice después, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es algo continuo, es algo permanente, es algo de todos los días. La santificación es algo que se debe practicar, de acuerdo con 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. A pesar de todos los frutos del Espíritu que poseían los cristianos de Corintio, lamentablemente ellos no habían seguido, no habían buscado la obra santificadora. Había lengua, había milagros, había manifestaciones, pero no eran personas santificadas, porque seguían, de acuerdo con lo que Pablo dice, manteniendo las obras de la carne. ¿Se da cuenta? Vamos examinando, sigamos. Porque la causa de todos los problemas en la iglesia de Corintio, de aquel entonces, fue su carnalidad. ¿Cuántos de esos problemas que pasaban en Corintio nos pasan hoy día en nuestra actualidad porque seguimos siendo personas carnales? Bueno, ¿cómo podemos de alguna manera buscar la libertad? Porque eso es lo que nos llamó Cristo, a libertad nos llamó. ¿Cómo podemos buscar la libertad de la carnalidad? Bueno, sepa usted, porque yo ya lo supe cuando preparaba esto, que esto viene solo por medio de la obra regeneradora y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. O sea, la muerte de Cristo, la sangre derramada en la cruz nos permite a nosotros la santificación y el perdón de nuestros pecados. La experiencia de la conversión ocurre al instante. Cuando yo me convierto es una obra, es una conversión que ocurre en el momento, pero la santificación es un proceso continuo que no termina nunca hasta que Cristo venga por nosotros. Debemos entonces procurar ser obedientes y negarnos a nosotros mismos diariamente para ser unos verdaderos seguidores de Jesús. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Cristo? Es lo que deberíamos nosotros buscar todos los días y santificarnos todos los días. Finalmente, vamos a hablar de este caballero, porque este caballero dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo se puede definir un hombre espiritual? ¿Cómo sé si soy o no un hombre espiritual? Usted me podrá decir, mire, de todo lo que usted dijo, yo creo que soy una persona que me aparto, que me santifico y constantemente no practico el pecado. Puedo caer a lo mejor en una molestia, en un enojo, pero yo me santifico para Dios. Pero ¿cómo saber si soy o no un hombre espiritual? Bueno, Pablo dice, en cambio, el espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no va a ser juzgado por nadie, porque es un hombre espiritual. Porque el hombre espiritual crucifica cotidianamente, continuamente, los deseos de su carne. ¿Se entendió? El hombre espiritual crucifica, o sea, cuelga en la cruz todos los días todos aquellos deseos de la carne. Ya vimos cuáles eran los deseos de la carne. No los vamos a repetir de nuevo. Mire que ya preparando esto lo leí como 20 veces, ya me lo sé de memoria. Entonces no los vamos a repetir nuevamente, pero debemos crucificar los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos pueden comprometerse a hacer eso? ¿Puede usted decir, sí, Señor, yo quiero crucificar los deseos de mi carne? El que quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, niegue los deseos de la carne, tome su cruz y sígalo. Ya, siga a Jesús. Entonces, la carnalidad nunca va a perseguir a Jesús. O sea, un hombre carnal nunca va a ir verdaderamente detrás de Jesús. Pero cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestros deseos carnales, llegamos a la mente o llegamos a tener, llegamos a compartir la mente de Cristo. Y si en nuestras vidas tenemos la mente y el corazón de Cristo, no existirá lugar para los deseos carnales. Porque Cristo dijo que de una misma llave no podían correr diferentes clases de agua, sino una sola clase de agua.
La recomendación en Apocalipsis también es para la iglesia, ¿se acuerdan? Mira, yo te recomiendo que seas frío o que seas caliente, pero que bajo ninguna circunstancia seas tibio. Porque los tibios finalmente son vomitados de la boca del Señor. Entonces las características dominantes de un hombre espiritual son 3. Pueden haber más, pero yo recopilé 3. La primera, que el hombre espiritual tiene en su entendimiento, en su mente, en su raciocinio, tiene los deseos de Cristo. O sea, un hombre espiritual constantemente en su mente y en su corazón está deseando lo mismo que desea Cristo: la santificación, la pureza, la misericordia, la justicia, la verdad, el amor. O sea, el hombre espiritual se diferencia por estos rasgos, por estas características. En su mente, en su corazón, gobierna a Cristo 24/7. No un ratito, no cuando me levanto, no cuando estoy en prueba, en dificultades, no cuando me tengo que sentar en una sala de clase a rendir un examen y estoy, Diosito, yo te prometo que si tú me ayudas, no, sí, esto no es magia, insisto. Por muy creyente que seamos, si no estudiamos, ¿o no, hermano? ¿Usted que es estudiante? ¿Sí o no? Entonces esto no es magia. Pero puedo saber si soy un hombre espiritual o una mujer espiritual si en mi mente 24/7 está dominando en mi entendimiento, en mi corazón, los deseos de Cristo. Ay, ¿cómo voy a saber cuáles son los deseos de Cristo? Bueno, entonces no es una persona espiritual. Porque el creyente sabe lo que Cristo quiere. ¿Por qué? ¿Porque lo descubrió metido en una cárcel? No, porque están aquí en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Segundo elemento distintivo de un hombre espiritual, bien breve: los frutos del Espíritu están en él. Vimos los frutos de la carne, los vimos en Gálatas capítulo 5. Bueno, ahí también están los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu están en una persona espiritual, en un hombre y en una mujer espiritual. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, ahí está. Me ayuda porque se me va a olvidar alguno, porque no los tengo todos. Amor, gozo, paz. A ver, allá atrás, paz. Después, benignidad, bondad. Aquí en los coristas, templanza, mansedumbre. ¿Qué más? Algo importante, po. La fe importante. ¿Qué más? No, si ya dijeron amor. ¿Quién quiere tanto amor? ¿Usted quiere tanto amor? Lo repitió como 3 veces. No le basta con el amor que le da todo lo... ¿Qué más? 8. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Ya, pues ayúdeme, que yo no me acuerdo. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5. Vamos, cuenten. Miren, los espirituales. Oye, si Dios es bueno. Al tiro a buscarlo en la Biblia, el espiritual. Dale. ¿Cuántos son? Gálatas 5. 12 frutos del Espíritu. Llevamos 8, nos faltan 4. Vamos. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, paciencia. ¿Qué más? Faltan 2. ¿Quién da más? Hermano Jacob, ya, pues Gálatas 5. Nos faltan 2. Tarea para la casa. Si lo encuentra, me lo sopla, hermano. Frutos del Espíritu. La segunda característica del hombre espiritual. Cristo gobernando 24/7 en mi mente, en mi ser. Los frutos del Espíritu testificando de mi conversión, de mi santificación diaria. Y finalmente, el hombre espiritual es una persona guiada todo el tiempo por el Espíritu Santo de Dios. 3 características, 3 rasgos que distinguen a una persona espiritual. Los deseos de Cristo, número 1, el cristiano carnal pone su enfoque en la experiencia de su conversión, o sea, en su testimonio. Pero el cristiano espiritual finalmente es consumido, llenado por Cristo mismo. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa constantemente como Cristo piensa. Actúa y reacciona de una forma agradable a los ojos del Señor. Todo lo que hace es precedido por sus deseos siempre de agradar a Cristo. Los frutos del Espíritu, dice la palabra de Dios, que tienen que llevarnos a demostrar que tenemos una vida espiritual. Gálatas 5:22.
¿Y ahí el otro? Qué importante eso. ¿Ah? Amabilidad. Con razón se nos habían olvidado. Claro, la amabilidad. Pues mire, ¿cuántos de aquí somos amables? Oiga, los hijos con las mamás, cuando las mamás están más mayores, los hijos podrían ser amables, llevar a la mamá a traerla. Nada, mamá, apúrese nomás que vamos atrasados. La pobre mujer ahí atrás con la lengua afuera. Y no hay amabilidad. Y cuando no hay amabilidad en la misma familia, es difícil ser amables para afuera. Y finalmente, lo que todos deberíamos ser, que es el dominio propio, poder dominarnos. Yo sé que aquí muchos tenemos un demonio propio, que no lo podemos confundir con el dominio propio. Ojo, ojo ahí, ojo con su demonio propio. Trate de expulsarlo. Sino el dominio propio. Gálatas 5:22. A ver si entendimos. Dijo Pablo en Gálatas 5:22 en adelante, dijo que el fruto del Espíritu es, sígame, estimado hermano Jacob, a ver si voy bien. Más el fruto del Espíritu es, vamos, usted me cuenta, me dice, amor, 1, gozo, 3, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio, la humildad, la amabilidad. Bueno, podríamos añadir la última frase que Pablo estableció cuando habló los frutos de la carne, ¿se acuerda? Dijo, y cosas semejantes a estas. Bueno, acá también podríamos decir, y cosas semejantes a estos frutos del Espíritu. Porque él dijo que es importante, mejor dicho, que nosotros podamos distinguir, ya que utilicemos nuestros sentidos para distinguir lo importante que es definir los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, o las obras de la carne y las obras del Espíritu, porque finalmente todas estas obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, finalmente nos van a ayudar para edificación de la iglesia. ¿Ya? Los frutos del Espíritu, hermanos, son el resultado de la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. La dirección del Espíritu, dice así Pablo, definiéndola, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. ¿Se acuerda? El tercer punto, el tercer distintivo de una persona espiritual, de un hombre espiritual, es que es guiado por el Espíritu Santo. Y Pablo dijo que el hombre de Dios, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El poder aprender a seguir el Espíritu es un proceso también, hermano. Mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos también a sentir la dirección del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, o sea, Él nos conoce y además me siguen, Juan 10:27. Para seguir a Cristo necesitamos escuchar, y no podemos escuchar si no hemos crucificado nuestra vida carnal. Amén. Por favor, póngase en pie. Aquí podría yo encontrar diferentes formas de terminar esta palabra. Haciendo una invitación para que pase y quede al descubierto nuestra carnalidad. Confesar si no hemos nacido de nuevo, si Cristo no está en nuestro corazón. Pero yo creo que una de las maneras más adecuadas de que podamos terminar este mensaje es poder o continuar examinándonos y responder esta sencilla pregunta. Que yo le invito a cerrar sus ojos y a que usted pueda responderse a sí mismo. No me la responda a mí porque yo difícilmente le podría ayudar en algo, pero aquí está Cristo, aquí está el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y el que nos va a sacar en victoria. Entonces, si usted cierra sus ojos y se responde esta pregunta, podremos comenzar a caminar de una manera distinta. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, entonces, ¿qué tipo de hombre o de mujer eres tú?
¿Eres el hombre o la mujer carnal? Tal vez nunca has recibido a Cristo y eres un hombre o una mujer natural. ¿O tenemos la dicha, la bendición de reconocernos como seres, como personas espirituales? ¿En qué categoría nosotros nos presentaremos hoy día delante de Dios? Y lo que es, o lo que nos debe llevar a pensar de una manera distinta, si Dios viniera hoy día en la categoría en la que nos encontramos, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios cuando nuestro juicio, cuando nuestras obras tengan que salir a la luz? Entonces es importante que reconozcamos qué clase de personas somos, porque es la única manera de poder movilizarnos hacia una manera distinta de proceder, de caminar, porque finalmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos transformados. ¿Para qué? Para ser personas distintas, para ser personas llenas de la unción de Dios, para que de esta manera podamos llevar a otro las virtudes, podamos anunciar a otro el Evangelio de Jesucristo y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son preguntas que tenemos que responder y yo le invito a que usted se responda, pero lo más importante es que usted pueda tomar acciones concretas que le permitan transformar o cambiar la manera en la que usted y yo actuamos y caminamos todos los días. El Evangelio no es nada si nosotros no tomamos acciones. Cristo dijo, como lo mencionaba yo recién, mis ovejas oyen mi voz. No basta con oír si es que no le seguimos. Mis ovejas oyen mi voz, oyen el Evangelio. Cristo dijo, yo las conozco, pero además ellas me siguen. Entonces no basta con oír. Hay que accionar. Hay que hacer algo cuando oímos la voz del Señor. No basta con irme para mi casa pensando en lo bonito, en lo frustrante, en lo fuerte o en lo maravilloso que estuvo su palabra de acuerdo a las diferentes maneras en las que recepcionamos la palabra de Dios. No basta con eso. No basta con pensar y decir, yo soy un hombre carnal y Dios me tendrá que amar así. Sí, Dios te ama, como ama al hombre natural. Él no va a dejar de amarnos porque nosotros nos equivocamos. Pero si Él me está mostrando en un espejo mi condición actual, yo tengo que ser lo suficientemente maduro para decir, ok, algo tengo que hacer de hoy en adelante. Algo tiene que cambiar en mi vida de aquí en adelante, si no el evangelio que recibí es un evangelio vano, es un evangelio sin fruto, es un evangelio que no es consecuente con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Tenemos que caminar, dar un paso de fe, que tantas veces escuchamos. El dar un paso es avanzar, es accionar, es tomar la decisión de decir, a ver. Así como Josué, yo hoy día tomo una decisión. Hagan ustedes lo que bien les parezca. Pero yo hoy día tomo una decisión, voy a realizar una acción. Y esa acción y esa decisión es que yo en mi casa vamos a servir al Señor. Usted haga lo que quiera, lo que bien le parezca, porque el Evangelio no es por obligación. Pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos salir de aquí con una convicción, de decir, ¿sabe? Yo no quiero seguir siendo un carnal, porque yo pensé que nadie se daba cuenta. Pero hoy que entendí que las obras de la carne son manifiestas, significa que todos se están dando cuenta de que yo soy un o una carnal. Por lo tanto, tengo que tomar acciones, porque con mis actitudes carnales lo que estoy haciendo es perjudicarme a mí mismo, pero ¿sabe qué es lo peor? Estoy pisoteando la cruz de Cristo y estoy haciendo vano el sacrificio de Cristo con mis actitudes y con mis acciones. Esto tiene consecuencias, hermanos. Entonces no tomemos esto con liviandad. Es que yo soy un carnal, me dijo que era un carnal. Esto, hermano, a mí no me afecta, a nosotros no nos va a perjudicar su actitud. ¿Sabe a quién perjudica? Perjudica la cruz de Cristo. Perjudica el evangelio que usted y yo tanto decimos amar. El evangelio que tanto decimos defender y que tanto decimos seguir. Cuando nuestras obras carnales son manifiestas,
nosotros estamos abofeteando y escupiendo a Jesucristo mientras Él recibía cada látigo, cada una de esas acciones, cada uno de esos castigos, tiene relación con cada una de las actitudes que yo decido tomar, que lo ofenden y que finalmente lo terminan latigando. ¿Entiende que esto es más complejo? Que estarnos preocupando de las actitudes o de a quién le cae más o menos la palabra. Que infantilismos como eso lo único que nos hacen es seguir marcando el paso y seguir siendo personas sin fruto. Entonces nosotros necesitamos comprender de que nuestros actos, de que nuestra manera de ser y de vivir van a tener una consecuencia. ¿Es cielo o es infierno? ¿Es vida eterna o es perdición eterna? Si a mí no me va a afectar lo que usted haga porque mi salvación es personal, es mía, mis actitudes me van a afectar a mí, no le van a afectar a usted. Pero si yo sigo siendo una persona carnal, voy a seguir por la vida pisoteando el sacrificio de mi Señor, que entregó hasta su última gota de sangre para que usted y yo fuésemos salvos. Entonces tenemos que hablar como personas racionales, como personas adultas, porque aquí los únicos niños son los que están ahí en el coro tocando un instrumento, los que están allá, no los que están acá, los que están allá. Los únicos niños que tienen que existir en esta congregación son los niños que están allá. Porque los que están de ahí hacia acá, los que estamos acá abajo, tenemos que ser personas maduras, acordes a la edad que llevamos en el Evangelio. Porque si yo llevo 14 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, no puedo ser la misma persona que cuando llegué. Tiene que existir un crecimiento. Logramos entender que el Evangelio tiene características que a nosotros nos van a ayudar a entender nuestra posición ante un Dios santo. Por eso es que hoy falta revelación. Por eso es que hoy día nos falta oír una gran voz. Por eso es que hoy venimos a la iglesia literalmente, como decía el hermano, a modelar. ¿A quién viene mejor vestido? ¿A quién trae una mejor oración, una mejor dialéctica, una mejor, postura para adorar al Señor? Venimos a otras cosas y hoy día ya no se oye una gran voz en las congregaciones porque no habemos personas que estemos en el Espíritu. Estamos en nuestras congregaciones llenos de personas naturales y otras tantas que son carnales, pero hoy día no se oye la voz del Señor porque ninguno de nosotros logra estar en el Espíritu. Por eso no hay sanidades, porque Dios quiere sanar, pero estamos preocupados de otras cosas. Por eso cuando la gente viene aquí se va tal como llegó, no se sana, no se liberta, no cambia, porque no logramos estar en el Espíritu. Busquemos las cosas del Espíritu antes que sea tarde. Busquemos las cosas del cielo, las cosas de arriba, no las terrenales, porque las cosas terrenales son para perdición, mas las cosas del Espíritu son para vida eterna. Intentémoslo, busquémoslo, pensémoslo, sigámoslo. Analicemos nuestras vidas, no la del que está sentado a mi lado. Analicemos nuestras vidas y tomemos acciones concretas que nos lleven a avanzar del lugar donde hoy día estoy a una posición de crecimiento espiritual, donde deje de abofetear las mejillas, el rostro de mi Señor, que lo único que hace todos los días es renovar sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Busquemos la paz, busquemos el rostro del Señor y sigámoslo. Dejemos las cosas de la carne, comprometámonos. ¿Sabe para qué? Para que podamos volver a tener revelación. Porque la revelación de Dios está ahí. Está ahí. Porque la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos y derramaré bendición sobre su tierra. Derramaré bendición. Si se humilla mi pueblo y me buscan
entonces yo oiré y derramaré, enviaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Pero el pueblo tiene que humillarse y volverse a Dios, permanecer en el Espíritu, para que haya revelación, para que haya milagro, para que haya voz profética, para que haya alabanza en el Espíritu, porque mientras estemos en el Espíritu, el Señor va a estar con nosotros revelándose. ¿Cuántos quieren hoy día tomar acciones concretas con nuestras vidas y comenzar a realizar esta obra, permitirle al Señor realizar la obra santificadora? Si usted lo desea, porque yo también lo deseo, si usted lo desea, ahí donde está, puede levantar su mano.